Saludos a todos de parte de la Procuraduría de la Administración, quienes dan una cordial bienvenida a su programa de capacitación virtual. En esta ocasión se dirige a ustedes la licenciada Kaira Ferguson, coordinadora de planes y programas de la Secretaría Provincial de Chiriquí. Es para mí un placer compartir con ustedes el tema Ley 15 del 31 de mayo del 2016. La finalidad de este curso es garantizar y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos, deberes y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y su familia, en igualdad de condiciones y calidad de vida, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Daré inicio con un pensamiento para reflexionar. La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. El contenido a abordar será los objetivos de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, la utilización de las 144 horas a que tienen derecho las personas con discapacidad y sus familiares en cuanto a la atención médica y demás actividades, la responsabilidad del Estado dispuesto en el artículo 6 al 29 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, el acceso a la cultura y al deporte establecido en el artículo 30 al 36. Las organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad y sus familias. El derecho a optar por un empleo libre, puntualizado del artículo 49 al 56 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, el compromiso de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Secretaría Nacional de Discapacidad y la Contraloría General de la República. También abordaremos los requisitos que debe presentar al SENADIS al momento de solicitar los permisos de estacionamiento y certificación de discapacidad. Y terminaremos con algunas conclusiones. Los objetivos de la Ley 15 del 31 de mayo de 2016 nos indican que están establecidos en el artículo 2 y es obligación del Estado crear los mecanismos necesarios para la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad. Garantizar que las personas con discapacidad, al igual que todos los demás ciudadanos, gocen de los derechos, deberes consagrados en nuestra Constitución política y demás leyes que les confieren. Es importante resaltar que el Estado debe ser ese instrumento para que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, inclusión a la sociedad y sobre todo que gocen de los derechos y deberes consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. Es responsabilidad del Estado apoyar a las personas con discapacidad y su familia en asistencias técnicas y económicas. Al referirnos a la utilización de las 144 horas a que tienen derecho las personas con discapacidad y sus familias, el artículo 19 indica que el empleador debe otorgarle el tiempo necesario a las personas con discapacidad para que a sus padres, madres, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutor o representante legal de la persona con discapacidad, para que les acompañen a sus asistencias médicas y demás actividades. Para ello, el trabajador debe presentar al empleador con anticipación las citas y demás actividades, la constancia, para que el empleador en su momento pueda designar una persona que lo cubra en su ausencia. Pero es importante que tengan pendiente que estas horas no pueden ser descontadas ni de vacaciones
ni del tiempo compensatorio de las personas con discapacidad y sus familias. Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, esto está fijado del artículo 6 al 29 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, el cual, a manera general, dispone que es responsabilidad del Estado crear la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias. En este mismo sentido, el artículo 9 establece que el Estado, a través de la autoridad competente, debe brindar el apoyo y proteger a las personas con discapacidad, víctimas de violencia, hostigamiento, burlas, y a brindarles los servicios que sean necesarios. El artículo 10 señala que las personas con discapacidad tienen derecho a una participación ciudadana, a participar en asociaciones, grupos y sobre todo a crear sus propios grupos de personas con discapacidad cuando lo crean necesario. El artículo 11 determina que el Estado garantizará el derecho político a las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. Es por ello que es responsabilidad del Tribunal Electoral garantizar que en los lugares donde se vaya a realizar esta actividad estén establecidos los espacios de accesibilidad universal para las personas con discapacidad de movilidad reducida. El artículo 13 puntualiza que es responsabilidad del Estado proteger a las personas con discapacidad profunda, física, mental y intelectual, y garantizar los mecanismos especializados para que estas personas reciban una atención especializada. Es decir, esto va de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas con discapacidad. Debe brindarles también la atención en centros de salud, hospitales, aquellos que sean subsidiados o al servicio público. El artículo 14 menciona que las familias que carezcan de los recursos para brindar asistencia económica y cubrir las necesidades y derechos, si tuviesen alguna persona con discapacidad dentro de su núcleo familiar, corresponde al Estado, en colaboración con las organizaciones facultadas por ley, brindarles ese apoyo económico y técnico a las personas con discapacidad, sobre todo a aquellas personas que no puedan desarrollar un trabajo remunerado. El artículo 15 de la ley señala que es responsabilidad del Estado estar pendiente de que los lugares donde se brinda atención médica, llámese centro de salud, policlínica, hospitales o centros de rehabilitación de las personas con discapacidad, tengan los espacios de accesibilidad universal. El artículo 25 de la ley nos dice que el Ministerio de Educación es garante de tener los programas y servicios itinerantes en los centros hospitalarios pediátricos, en coordinación con los centros educativos públicos y privados, para estos menores que tienen una hospitalización de larga instancia, no paralicen su actividad educativa. El artículo 27 de esta ley dispone que las personas que cursen un nivel universitario, aquellas personas con discapacidad, tienen derecho a un descuento del 50% de la matrícula,
pero para ser efectivo deben acudir a la Secretaría Nacional de Discapacidad para una evaluación socioeconómica. Cuando hablamos del acceso a la cultura y al deporte, nos referimos al artículo 30 al 36 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, la cual dispone que las personas con discapacidad tienen derecho a la participación ciudadana, al goce del diseño de accesibilidad universal en igualdad de oportunidades, a gozar de la vida en deporte, recreación, esparcimiento público, cultura, turismo, información y a todo tipo de comunicación. Es por ello que instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el INADE y el Instituto Panameño de Habilitación Especial deben garantizar dentro de sus programas de capacitación talleres técnicos y de orientación para las personas con discapacidad, de manera de que éstas puedan desarrollar habilidades en talleres de piñata, repostería, belleza y en un sinnúmero de actividades que los puedan impulsar a ser competentes en el mercado laboral. Organizaciones de las personas con discapacidad y su familia. Estas más que todo son organizaciones que apoyan directamente a las personas con discapacidad y sus familiares. Esto está enmarcado del artículo 40 al 48 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016, la cual dispone que la Secretaría Nacional de Discapacidad garantiza la búsqueda de los recursos con las demás instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, ese recurso para brindar el apoyo económico a las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias. La Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología apoya en los proyectos de investigación y proyectos autosostenibles a las personas con discapacidad y sus familias. Los municipios. En la actualidad vemos en los municipios de nuestro distrito la incorporación de las personas con discapacidad al equipo de trabajo municipal, a la inclusión de ellos en talleres, actividades culturales que se da la participación de niños, jóvenes, adultos en las actividades que se realizan en el entorno de la municipalidad. Es por ello que vemos cómo se está dando el apoyo a las personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el INADE y el Instituto Panameño de Habilitación Especial, como les hablé anteriormente, son garantes de tener programas de orientación y asistencia técnica a las personas con discapacidad. En días pasados observaba en los medios de comunicación un joven con discapacidad que recibió capacitación por parte del INADE en el tema de repostería. Como estamos en la actualidad presentando la situación de la pandemia, sus padres quedaron sin trabajo y el joven realiza y confecciona dulces y la mamá los vende por medios tecnológicos y telemáticos. Es por ello que vemos cómo sí hay ganancias y hay respuesta de las personas que son capacitadas y que gracias a la capacitación de estas organizaciones logran su inclusión a la sociedad y al mercado laboral, generando sus propios recursos y generando así una vida independiente. Cuando hablamos del derecho a optar por un empleo libre, esto va del artículo 49 a 56 de la Ley 15 del 31 de mayo del 2016. El artículo 49 indica que el Estado es responsable de velar porque los espacios laborales de las personas con discapacidad se tenga un ambiente agradable.
El artículo 50 nos dice que el MITRADEL, el Instituto Panameño de Habilitación Especial y todos los demás organismos deben apoyar, facilitarán los recursos para que técnicos, logísticos y sobre todo de un personal para que prepare de una capacitación profesional, seguimiento y sensibilización al mercado laboral de las personas con discapacidad. En el mismo sentido, el artículo 51 puntualiza que las empresas privadas que tengan un número de 25 a 50 trabajadores están obligados a contratar el 2% de personal con discapacidad. Este personal debidamente calificado, el cual debe tener el mismo salario que los demás trabajadores que hagan la misma tarea. El artículo 53 de la ley determina que las empresas privadas que no contrataran, que se negaran a contratar el 2% de personas con discapacidad, deben aportar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el salario mínimo de cada persona que dejara de contratar durante el tiempo que durara su renuncia. El artículo 53, que es muy interesante, nos dice que es los parientes de las personas con discapacidad, padre, madre, tutor o representante legal, no pueden ser despedidos ni desmejorado su posición, salvo que el empleador acredite una causa establecida previamente en la ley que dé por terminada la relación de trabajo. Cuando hablamos de instituciones que colaboran con las personas con discapacidad, se hace mención en el artículo 62, 63 y 68 de la mencionada ley. El artículo 62 menciona que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre debe velar por que se respeten los espacios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad y debe multar a las personas que se estacionen o obstruyan los estacionamientos destinados para las personas con discapacidad de movilidad reducida. El artículo 63 determina que la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante su dirección de certificación, otorgará los permisos de estacionamiento para los vehículos de las personas con discapacidad de movilidad reducida. El artículo 68 dispone que la Contraloría General de la República está obligada dentro de los censos nacionales, establecer la estadística de personas con discapacidad. Esto nos permitirá colaborar para la efectiva inclusión de las personas a una vida en sociedad. Nos preguntamos, ¿qué necesito para obtener un permiso de estacionamiento? Lo primero es acudir a la Secretaría Nacional de Discapacidad, a la Dirección de Equiparación de Oportunidades, llenar el formulario, adjuntar a ello un certificado médico que no sea más de 6 meses, que no tenga más de 6 meses antes de la solicitud. Este debe estar en hoja membretada, debe llevar el diagnóstico médico de la persona con discapacidad y la firma del médico idóneo. Además, la copia de la cédula o pasaporte. La copia del certificado de nacimiento, si fuese un menor de edad, y 2 fotos tamaño carnet. ¿Qué necesito para obtener el carnet de certificación? Debe acudir a la Secretaría Nacional de Discapacidad, a la Dirección de Equiparación de Oportunidades, llenar el formulario de solicitud,
adjuntar el certificado médico que no tenga una duración no más de 6 meses antes de la solicitud, el cual debe ir en una hoja membretada, establecer el diagnóstico médico de la persona con discapacidad y debe estar firmado por el médico idóneo. Copia de cédula o pasaporte y 2 fotos tamaños carnet. Es importante resaltar que anteriormente estas certificaciones se realizaban en la Secretaría Nacional de Discapacidad y demoraban aproximadamente 1 año para el trámite. Actualmente la Secretaría Nacional de Discapacidad cuenta con una plataforma tecnológica que reduce esto a un 50% del tiempo. Es decir, se puede realizar de 3 meses a 3 meses y medio las certificaciones y los permisos. Es importante resaltar quiénes tienen derecho a utilizar los estacionamientos destinados para las personas con discapacidad. Tienen derecho las personas que tengan movilidad reducida, las que necesiten movilizarse en una silla de ruedas, aquellas que tengan que cargar un tanque de oxígeno, las que tengan discapacidad visual o ceguera, quienes tengan problemas respiratorios y quienes tengan una severa artritis. A manera de conclusión y para terminar, les puedo decir que la discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad no es responsabilidad solo del Estado, es responsabilidad de todos. Por eso, hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Es por ello que les invito a participar de los grupos y asociaciones e incluso a ser formadores en los talleres destinados a las personas con discapacidad. De esta manera, aportaremos nuestro granito de arena para la inclusión de estas personas a nuestra sociedad. Agradezco su atención y su participación y espero vernos en una próxima oportunidad. Gracias. Saludos.